buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esto es TVC Noticias Ambientales. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Yoli Ramírez, así aparezco en ambas redes sociales, Facebook y Twitter. O también nos pueden buscar en el Facebook TVC Noticias Ambientales. En Twitter aparecemos como @TVC Noticias. Hoy vamos a platicar de las formaciones rocosas, cómo preservarla y cómo usar toda esta información en cualquier lugar que justamente ustedes vivan. Por ejemplo, el Pedregal, aquí en Coyoacán también. Vamos a hablar de estos ejemplos. Comenzamos. Contra el dengue, Jalisco se prepara para erradicar el mosquito. Protección a los bosques, 3 cerros fueron declarados áreas protegidas. Alerta de huracanes, el reporte de predicciones abarca las zonas costeras de Estados Unidos, en el Atlántico, el Golfo de México y el Caribe. Viven en San Diego, los koalas comen hasta 1.5 libras de hojas de eucalipto al día. Este día contamos con la presencia del arquitecto Pedro Camarena, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Viene a platicarnos acerca del nuevo programa Modelo para el resguardo de formaciones rocosas. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. ¿En qué consisten estos ecosistemas dentro del Pedregal? Bueno, es una formación que data de hace 1650 años aproximadamente. Es consecuencia de la erupción del volcán Xitle, que está aquí en las faldas del Ajusco. Y el relicto que queda en la Universidad Nacional, una tercera parte del campus, es uno de los pocos relictos que quedan de Pedregal en el sur de la Ciudad de México. La UNAM declaró esta zona de reserva hace 30 años. Estamos celebrando los 30 años y bueno, es un pequeño relicto que tiene una cantidad de vida impresionante. Más de 300 especies de plantas, más de la mitad de aves de la cuenca están presentes en la reserva, más de 800 especies de insectos. Y bueno, para darnos una idea, es un lugar muy pequeño pero con muchísima vida, de los que ya casi no quedan en la Ciudad de México. ¿Cuál es el concepto de Pedregal? Bueno, el Pedregal es todo el magma que bajó en las erupciones que hizo el Xitle en diferentes bocas allá arriba en la sierra. Y una vez que se solidificó, una vez que se enfrió, quedó expuesto a la intemperie, ¿no? La sucesión biológica que se ha ido dando en los pedregales desde hace 1650 años ha ido generando algunas condiciones que hacen que las plantas tengan algunas adaptaciones para vivir con poca agua, poco suelo y mucho sol, ¿no? Entonces imagínense la vida encima de piedras con esas condiciones, de poca agua, mucho sol, poco suelo. En otras zonas cercanas a volcanes en el interior de la República también existen así pedregales. Bueno, lo interesante de este pedregal es que es un pedregal joven, en tiempos geológicos fue ayer. Ajá. Y lo que pasa es que está sumamente poblado, porque está en una de las ciudades más grandes del planeta, más pobladas del planeta, en una megalópolis, y entonces toda la parte baja, incluso media de este derrame de lava, que comprende 80 kilómetros cuadrados, más de la mitad está poblado de manera muy densa, ¿no? Que es parte del sur de la Ciudad de México. ¿Y en otros estados? Bueno, en otros estados no se da esta condición, no que sepamos, ya que los pedregales son generalmente lugares poco accesibles, poco vivibles, lugares que requieren de una alta cantidad de tecnología, gasto de energía, etcétera, para poder ser habilitados para el uso de vivienda o de equipamiento urbano. Muy bien. Entonces no es común ver ocupados pedregales en otras partes. Vamos a hacer una pausa. Hablamos acerca de la cantidad y variedad de especies que existen. Por ejemplo, ¿cuáles de estas 300 especies de plantas nos podría mencionar? Bueno, primero comenzaría diciendo que hay 2 especies que son exclusivamente de ese sitio, que son endémicas del Pedregal de San Ángel. Una es un cactus, se llama Mammillaria sanangelensis, y la otra es una orquídea, que es muy raro porque es una orquídea terrestre, ¿no? Normalmente las orquídeas están arriba de los árboles, y esta es una orquídea que está entre las grietas de las rocas y se llama Bletia urbana. Esas son, digamos, 2 de las plantas endémicas más emblemáticas de la zona, ¿no? ¿Y en cuanto a aves? Aves, me la pones difícil porque estoy más bien en la parte de plantas, pero te podría decir que hay... ¿O insectos? Bueno,
empezando por aves, por ejemplo, es común observar halcones, algún tipo de halcón o gavilán en la reserva, cosa que es rara ver en la ciudad. Y por el otro lado, en una zona húmeda que tenemos en la reserva, una zona con humedal, hay, por ejemplo, garzas, ¿no? Entonces, también hay patos que vienen, son aves migratorias, ¿no? Entonces, bueno, de ahí hay una cantidad impresionante. Y de insectos, bueno, hay una cantidad enorme de mariposas, de grillos, de insectos que después de la época de lluvias invaden literalmente el pedregal y se alimentan de toda la flora que aparece después de lluvias. ¿Se han visto afectadas, por ejemplo, por modificaciones de temperatura, contaminación, alguno de estos factores? Sí, desde luego. Las plantas son una comunidad muy afectada por la contaminación en los pedregales. Normalmente la gente ve al pedregal como un terreno baldío, como un terreno, digamos, descuidado o algo así. Entonces hay gente que tira basura en los pedregales o hace rellenos en los pedregales y esto causa una perturbación muy, muy difícil de arreglar, bueno, pues de corregir, exacto, de mitigar. ¿Y los servicios ambientales que genera? Yo diría que el más importante es la infiltración del agua de lluvia, ¿no? El pedregal es una esponja que absorbe las lluvias y las manda a los mantos acuíferos. En el momento en el que sellamos el pedregal, lo tapamos y después hacemos calles y pavimentamos, y eso estamos quitando la oportunidad a esta zona tan importante de recargar nuestros mantos acuíferos, que es de donde sacamos el 30% del agua para la ciudad, ¿no? Ahí vamos a hacer una pausa, lo vamos a retomar justamente para ver qué de esta experiencia pueden ayudar, por ejemplo, en el desarrollo de un nuevo prototipo de ciudad. Vamos a hablar de este proyecto que tienen de preservación de las zonas rocosas. ¿En qué consiste? Bueno, primero hablar un poco de las afectaciones en la reserva, ¿no? Ahorita veíamos en la nota de la recién creada Área Natural Protegida. Las áreas naturales protegidas, en el caso de las que son en zona urbana, se ven expuestas a rellenos, a tiros de basura, a una presión urbana muy fuerte. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está tratando de liberar, de sacar todo ese relleno, todo ese, incluso basura, o a veces los restos de jardinería del mismo campus que a veces son vertidos ahí porque se piensa que son biodegradables, etcétera, y lo que hacen es modificar las condiciones del ecosistema. Entonces, lo primero que estamos haciendo es tratar de sacar esa basura y esos rellenos para dejar las condiciones normales o las condiciones tal cual del ecosistema, ¿no? ¿Perdón, era basura así tirada como de un ciudadano o lo habían tomado ya como basurero? Hay de las dos. Normalmente, la ciudad universitaria es un lugar que está abierto al tráfico, es parte, digamos, pasa avenida Insurgentes y algunas avenidas que cruzan la universidad. Entonces, ha habido gente que deja su basura en las calles de la ciudad universitaria, lo cual, bueno, pues está muy mal, ¿no? Pero en ocasiones aparecen dentro de la reserva. Entonces, esa presión urbana a la que me refería, lo que estamos tratando es de generar una conciencia para que no suceda, porque es muy difícil sacar la basura de estos espacios rocosos que son poco accesibles, a veces son muy profundos y bueno, esto cambia las condiciones, como decía yo hace rato, del ecosistema y hace un impacto fuerte. En segundo lugar, lo que estamos haciendo es tratarse de una jardinería que se adapte a las condiciones del pedregal, es decir, utilizar las especies nativas de los pedregales, aquellas que tienen potencial de ornato, y hacer jardines con esas plantas que no requieren de agua, que no requieren mantenimiento, que no requieren fertilizantes ni pesticidas. Entonces es más bien trabajar con la naturaleza en la creación de jardines sustentables, ¿no? ¿Esto se ha hecho en otros países? Sí, cómo no, en muchos países se está haciendo. En Norteamérica, por ejemplo, en Estados Unidos, toda la parte del sur de Estados Unidos, la frontera, que son zonas desérticas. Antiguamente era muy sabido que las carreteras tenían campos con pasto, ¿no? Y el gasto de agua para mantener esos campos de pasto en una zona desértica era tremendo, ¿no? Entonces lo que han hecho en Estados Unidos es retirar ese pasto y volver a dejar los matorrales y aquellas plantas que pueden y que están adaptadas a vivir en el desierto, y quizá ponerle un poco de diseño
utilizar las que tienen más flor, las que tienen más color, etcétera, ¿no? Es el arquitecto Pedro Camarena, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Vamos a la siguiente. Por seguir con nosotros. Estamos platicando con el arquitecto Pedro Camarena, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Ahora platíquenos, ¿cómo van a extrapolar todo este conocimiento en el proyecto de infraestructura verde? Bueno, primero comentar que el proyecto de infraestructura verde fue un proyecto financiado por el Instituto de Ciencia y Tecnología del DF, a la UNAM, y consistió en hacer de dos proyectos que se desarrollaron en la Reserva Ecológica y en la Facultad de Arquitectura, hacer uno. Los dos proyectos a los que me refiero son el proyecto de movilidad no motorizada, el proyecto de la estrategia de movilidad en bicicleta que se hizo en la Facultad de Arquitectura para la Ciudad de México. ¿Ciclovías? Ciclovías, bicis de préstamo, el ecobici, todo ese conjunto de proyectos. Y por otro lado, lo que estábamos hablando, cómo utilizar las plantas nativas de un ecosistema para hacer jardinería, hacer diseño de paisaje, más que jardinería, diseño de paisaje en la ciudad, reforestación urbana, etcétera, y con eso tener infiltración del agua de lluvia, poco uso de agua para riego, poco mantenimiento, recuperación de espacio público, movilidad en bici, y prácticamente esos serían los 4 ejes del proyecto de infraestructura verde. Lo que se hizo durante un año fue el diseño de prototipos que se probaron en el campus para después extrapolarlos en zonas de pedregales que están a las afueras del campus. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, se hizo un prototipo en una escuela pública en la colonia Padierna. La idea era rescatar un espacio de pedregal para poderlo utilizar como un espacio de lectura y como un espacio de representaciones de teatro, etcétera, para una escuela, pero con puros materiales que permitan la infiltración del agua de lluvia y que las partes de jardinería de esa zona fueran con puras plantas nativas para no tener que estar gastando en mantenimiento y en riego. El hecho de que cumplan con el cuidado al medio ambiente, la preservación de la zona de, obviamente, flora, fauna, los servicios que también pueden otorgar para que haya más movilidad verde, limpia en la ciudad, es muy importante, pero cierran el círculo con esta parte que tiene que ver con el paisaje vivo y alegre para los ojos, porque es importante psicológicamente que la arquitectura sea sana. Muy bien. El paisaje, acabas de decir una palabra que es clave, ¿no? El paisaje, si conservamos el paisaje original que había en esta zona, estamos conservando a la vez muchas cosas. El recurso agua, los recursos naturales, la flora y la fauna, y los servicios ambientales que prestan, de los cuales hemos hablado, ¿no? La infiltración del agua de lluvia, el clima, el amortiguamiento del clima. O sea, todos sabemos que las ciudades producen islas de calor y estas zonas de reserva, estas zonas de áreas verdes urbanas ayudan a paliar este problema, ¿no? El proyecto de infraestructura verde trata en sí de ir generando conectores entre zonas protegidas, entre zonas de área verde y entre zonas que se rescaten para el uso de las personas. Espacio público, que es muy necesario en esta ciudad, pero interconectado, ¿no? Entonces ahí vamos resolviendo, la idea del proyecto es resolver 4 problemas en uno, ¿no? y generar obras que puedan hacer un buen ejercicio de los recursos públicos, aprovechando estas condiciones. Vamos a Pedro Camarena, ¿dónde podemos encontrar más información? Bueno, acérquense a la Reserva Ecológica. El correo electrónico es repsa@sic.unam.mx. El teléfono es 5622-5204. Los libros, algunos, los pueden solicitar gratis a ese correo. Especialmente el libro de infraestructura verde se puede solicitar y se da de manera gratuita, ¿no? Y hay también hay un Facebook que se llama RepsaCU, Facebook, y también ahí pueden enterarse de lo que sucede en la Reserva Ecológica. Muy bien, ¿se tiene este proyecto? ¿Qué réplicas se han logrado aquí en el Distrito Federal? Bueno, el proyecto fue terminado en el año 2011. Se entregaron una serie de materiales a las delegaciones, mapas, todo un sistema de información geográfico, el libro, un manual, se hicieron algunos talleres. Se han hecho, como lo dije hace rato, un ejemplo en una escuela fuera del campus de Ciudad Universitaria, que ha sido exitoso. Y la idea es dar a conocer el proyecto para que
las colonias que habitan en estas zonas se acerquen a nosotros y veamos cómo hacer recuperación de espacios y utilización de este tipo de jardinería y de diseño, ¿no? En estas 3 delegaciones. En la delegación Álvaro Obregón, en la delegación Tlalpan y en la delegación Coyoacán, son las que en Pedregales. ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, a nivel económico, tanto en el cuidado de la salud como los servicios ambientales, la movilidad que logra? Mira, platicando con un vecino de la colonia de Jardines del Pedregal, él me hablaba de una suma muy fuerte de gasto de agua, tenía que pagar cantidades bastante importantes por el tema del riego del pasto, este pasto del césped, ¿no? Yo creo que dejar de regar, destapar esos pedregales y dejar que salga la flora que antiguamente habitaba en esas zonas, va a tener una repercusión en el costo del mantenimiento de muchas casas con jardín, ¿no? Hasta la regulación de la temperatura de la propia ciudad. Desde luego. Pero lo importante aquí es, primero, que aprendamos a convivir con ese paisaje, que encontremos que es un paisaje que es muy bello, que tiene un potencial interesante, pero sobre todo eso, que no nos cuesta, que es gratis, que no tenemos que gastar en mantenerlo tanto como un jardín, ¿no? ¿Y a nivel internacional ya lograron, por ejemplo, colocar este tipo de proyectos? Bueno, se han acercado gentes importantes. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Biosfera 2, que estuvo muy interesado y al cual le dimos una serie de visitas guiadas a la zona de la reserva, explicándoles todo este uso de las plantas con potencial para el diseño de paisaje. Específicamente vinieron de ahí, ¿no? Es el proyecto de Biosfera 2. Y bueno, ha habido muchas gentes interesadas, por ejemplo, en la Organización de las Naciones Unidas, El Hombre y la Biosfera, también ha venido gente representante de esas organizaciones a ver cómo se está tratando de manejar el campus de una manera más sustentable. Muy bien, arquitecto Pedro Camarena, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, muchas gracias por compartirnos esta información y por venir. Al contrario, gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos a las 6 de la tarde en Galería VIP. Pásenla muy bien.